querido Carlos y queridos colegas, a nuestros compañeros y compañeras que se encuentran en la pantalla, ¿no? En otras ocasiones hacíamos esta presentación más a nivel personal, pero ahora lo estamos haciendo a través de la pantalla, pero continúa siendo personal porque está hecho con mucho cariño y también deseamos compartir conocimientos, quiero enfatizar, conocimientos vivos porque son arraigados en experiencias, están arraigados en conocimientos bíblicos de gente de fe que no solamente creía en el pasado, sino sigue creyendo en el presente. Y pues estamos muy, pero muy entusiasmados por poder compartir lo que tenemos. Eh, Usualmente, como esta es una clase al nivel de maestría, usualmente los estudiantes cuando vamos a dar una clase ya han leído cierto material y cuando vamos a dar una ponencia, entonces, lo que estamos tratando es de ampliar los conocimientos. Obviamente ustedes no necesariamente, quizás a excepción de una o dos personas que están aquí, habrán leído algo acerca de teología del Nuevo Mundo. Por lo tanto, hice mi tarea el poder hacer una presentación formal de lo que es teología del Nuevo Mundo, cuál es el objetivo, cuáles son las motivaciones, qué es lo que busca hacer, con quién lo busca hacer y para quién lo busca hacer. Entonces, van a sentir, quiero prepararles, van a sentir esta presentación bastante amplia, un poco quizás así como que abrumadora en el sentido de todo lo que cubre, pero lo que queremos es darles a ustedes un marco de referencia de una conversación muy propia en nuestras tierras y en nuestros pueblos, en toda la continentalidad americana, de lo que es América del Sur, América Central, Norteamérica, el Caribe, llegando hasta Canadá y todas las diásporas mundiales de nuestro pueblo latino. Entonces, con esa aclaración, me gustaría entonces comenzar a hablar del tema y voy a compartir para ustedes algunas vistas diapositivas que tengo acá y tomaremos algunos minutos para ir presentando. Repito, van a encontrar una cantidad de terminología que ustedes quizás desconocen, para lo cual ustedes van a tener una oportunidad, si hay alguna terminología que a usted le llama mucho la atención, que ustedes puedan anotarla y en el tiempo de preguntas y respuestas vamos a poder tener un diálogo ameno al respecto de esta presentación. Entonces, permítame compartir mi pantalla y de esta manera continuamos. Estamos pudiendo ver, ¿verdad? Muy bien. Teología del Nuevo Mundo es una modalidad teológica, o sea, una manera de pensar, de creer y de practicar la teología, pero la teología de nuestra gente, de nuestro pueblo, de nuestras tierras, con todas las complejidades que tienen. O sea, tenemos muchas culturas, tenemos muchas razas, tenemos muchos lenguajes, no solamente el español, el inglés, el portugués y el francés en lugares como Haití. Y hay muchos otros lenguajes también de nuestros ancestros indígenas y también de nuestros ancestros afrodescendientes. Entonces, hay muchos lenguajes, pero todo eso se incluye en lo que nosotros llamamos el pueblo latino del mundo. Y cuando hablamos de teología, estamos hablando de una teología donde todos los pueblos, las culturas y las tierras caben. Si hay algo que quiero que ustedes se lleven hoy esta es una teología de todo el pueblo de Dios y para todo el pueblo de Dios, no solamente para algunos. Entonces, el proyecto está siendo abrazado por la editorial CLIE, una editorial muy, muy querida dentro de lo que es el mundo evangélico protestante y más allá inclusive, que están ubicados en Barcelona, pero se extienden por todo el mundo hispanoparlante, Iberoamérica. Y consta de 7 volúmenes. Voy a dar una idea muy, muy básica y en lo que van ustedes escuchando lo que yo voy compartiendo, voy a tratar de hacer ciertas conexiones. Al final, si el tiempo nos ajusta,
vamos nosotros a ilustrar como uno de los volúmenes ya hechos, ya escritos, que es el primer volumen, cómo es que este volumen está constituido, para que tengan por lo menos una idea, aquellos que no han tenido la oportunidad. Bueno, en primer lugar quiero decir de esta serie que es una serie teológica original. ¿Y qué quiero decir con que es original? No quiero decir que nace conmigo y eso es todo. No, quiero decir que toma muy en serio las contribuciones, las voces de muchas personas, pastores, teólogos, líderes del contexto de las Américas. O sea, este no es un proyecto de traducción que nace en el alemán o que nace en el inglés o que nace en el francés y después se traduce al español. No, este es un proyecto que nace en lo que este gran poeta, filósofo cubano-americano José Martí va a llamar Nuestra América. Entonces, una serie teológica original y la teología del Nuevo Mundo busca reimaginar la doctrina cristiana. Sí, la doctrina cristiana es importante. Busca reimaginarla desde el contexto de la iglesia en el sur global americano. Cuando yo me refiero a la palabra sur global americano, me estoy refiriendo no solamente a lo que está en la frontera del río Bravo para abajo. Me estoy hablando de que hay un sur en el norte y hay un norte en el sur y todo eso es una globalidad. Sur global americano, por lo tanto, estamos hablando de las gentes y los descendientes de todos los latinoamericanos del Caribe y de los que vivimos aquí en la diáspora y nunca hemos nacido en ningún otro lugar. Aquí nos han nacido algunos, nos ha cruzado la frontera siendo parte de estos territorios. Y igual hacen parte de esta gran región e incluyendo también Canadá. Entonces, esta serie tiene 7 volúmenes, está escrita en español, en todos los sentidos de la palabra. No, o sea, cuando hablamos de escrita en español es que está pensada en español, está dialogada en español, está arraigada y desde ahí se mueve a los diferentes espacios, no solamente el español, tiene bilingüismos también, ¿verdad? Esta serie busca hasta cierto punto desafiar el discurso teológico predominante, centrado en las perspectivas occidentales arraigadas en lo que se conoce por los eruditos, sociólogos y politólogos latinoamericanos, la modernidad colonial, que esta modernidad colonial es es un concepto muy descolonial que nos ayuda a entender que, por ejemplo, el gran auge filosófico, cultural, científico que ocurre en Europa en el siglo XVII, XVIII y XIX sobre todo, esa es lo que se conoce como la iluminación, no surge de la nada. Hay pueblos enteros que han sido hasta cierto punto devastados y comunidades que han sido sacudidas. Ha habido una extracción de recursos para poder subsionar todos esos recursos y producir una Europa pujante. Han habido entonces esa gran luz se forja a partir de penumbras. Eso es lo que se conoce la colonialidad. Entonces, toda modernidad que surge en Europa tiene un aspecto colonial que hay que también entenderlo. Y esta es una de las grandes contribuciones de los estudios latinoamericanos que traemos al mundo teológico y que no se había hecho antes, ahora lo estamos haciendo. Entonces, esto conforma lo que anteriormente se ha venido considerando como un patrón colonial del poder. Esto ya es un término un poco técnico, no me gustaría meterme mucho en esto porque tomaría toda una clase, pero básicamente hay ciertas áreas que continúan siendo desafiantes para los pueblos latinoamericanos y los pueblos de la diáspora. Las economías, las tierras, o sea, somos un pueblo básicamente sin tierra, estamos desplazando. Las migraciones no es un problema actual, es un problema que nace desde hace 500 años, que han habido desplazamientos indígenas, esclavizados españoles, los mestizos, hijos de las mujeres indígenas con muchas veces violaciones de españoles o europeos
y que se conocen como bastardos nunca van a ser acogidos. Entonces, esa es una población que va a estar flotando. Y en fin, todo esto es importante entender. Entonces, hay economías, hay elementos de cultura, hay elementos de, inclusive de la religión, como nosotros hemos sido educados. Todo eso conforma lo que podríamos llamar una estructura, un mecanismo bastante complejo, que muchos estudiosos le han llamado el patrón colonial del poder, porque es un patrón que domina básicamente muchos aspectos de la vida. O sea, domina espacios, domina cuerpos y domina posibilidades de éxito. Hay lugares todavía en América Latina donde se vive como en la época de la colonia, donde hay personas que se les miran que son inferiores sencillamente porque la tez es una tez oscura, porque tal vez no el español no es el primer lenguaje, sino que tienen todavía lenguajes ancestrales. Y esos son categorías coloniales, lo que dice que este patrón colonial del poder, o sea, no se acabó la colonialidad con la independencia política de nuestras naciones. Hubo una independencia política, pero como bien lo dijo José Vasconcelos, el filósofo mexicano, lo dice, nuestros pueblos se independizaron con las armas, pero nunca se independizaron con las conciencias. Todavía seguimos atados a esas categorías y creando esos problemas de clase, de raza, de género y algunas veces esas jerarquías que hay que abordar. Porque yo digo, todo problema humano es un problema teológico porque Dios es el creador de la humanidad. En fin, esta serie busca no obviar eso ni decir, no, no es el problema de la sociología, es el problema de la filosofía. No, este es el problema de la teología, porque Dios es el creador del pueblo, Dios es el creador de la vida, así es que nos toca a nosotros también lidiar con todas los asuntos que muchas veces son grandes, grandes desafíos para nosotros. Entonces, ofrece nuevas perspectivas de las experiencias, tradiciones y visiones de este sur global americano, nuestras tierras, nuestra América, como lo decía José Martí. Bueno, pero esto nace no porque, bueno, un día se le ocurre a un hermano aquí presente, hay que escribir algo porque pues soy profesor, soy académico. No, nace de preguntas. Por ejemplo, aquí les va algunas. Hay motivaciones y tipos de preguntas que esta serie busca responder. Son preguntas actuales, preguntas desafiantes, preguntas que tenemos que contestar como líderes, como discípulos, como gente de Dios. Y estas preguntas, por ejemplo, aquí le voy a ofrecer 10 preguntas, pero no se acaba ahí. Por ejemplo, ¿cómo resolvemos el problema de la polarización política que nosotros tenemos en estos tiempos? ¿Cómo pueden los enredos políticos, por ejemplo, comprometer el evangelio? Y lo están haciendo. Esto es algo que lo tenemos que confrontar. Diferencias generacionales, cómo abordar la brecha generacional manteniendo la unidad de la iglesia. Cómo enfrentar el racismo sistémico, la corrupción, el ecocidio, o sea, la devastación de nuestro medio ambiente, construyendo justicia y reconciliación. Cómo mantener el balance entre la sexualidad responsable y la moralidad compasiva en todas nuestros hijos, hijas, nietos, bisnietos, divisiones doctrinales, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar la Biblia apropiada y distintivamente y coexistir en Cristo como un centro hermenéutico? Ah, el declive de la asistencia en la iglesia, el aumento de la incredulidad, eso es algo tremendo. ¿Cómo caminar con los no creyentes y los ex creyentes? Porque ahora tenemos una comunidad de ex creyentes, personas que se sienten heridas por las iglesias, traicionadas por las maneras de actuar en diferentes centros y están completamente fuera. Dicen, yo sí creo en Dios, lo que no creo es en la iglesia, en lo que no creo con los hermanos. Entonces, ¿cómo poder lograr tener una pastoral fuera del concepto típico de iglesia institucional, pero igual siendo pastores? Puede ser que ellos no son parte de mi iglesia, pero mi iglesia sí es parte de la vida de ellos. ¿Cómo lograr hacer eso, no? Inclusión de género. ¿Cómo reformar el liderazgo masculinizado a través de la perspectiva de las mujeres para renovar y corregir el impacto de la iglesia en el mundo? El evangelio de la prosperidad versus la pobreza global. ¿Cómo desafiar la opción por los ricos
y motivar la solidaridad con los pobres. Y por último, por dejarlo en algún lugar, la revolución digital y la teología de la inteligencia artificial. ¿Cómo desarrollar competencia digital e inteligencia, inteligencia artificial mientras se construye un auténtico vínculo comunitario? O sea, la tecnología al servicio de la comunidad, no al revés, la comunidad al servicio de la tecnología y las economías que las producen. En fin, eh, si yo les pidiera a ustedes, bueno, díganme teológicamente cómo pueden resolver eso, como se los he preguntado a mis compañeros y compañeras, me dijeran, pues la verdad que no estamos equipados teológicamente para esto. Esto es lo que tratamos de hacer con este tipo de abordaje teológico. Por eso es que nosotros tenemos una visión que lo que ofrecemos al lector es una manera teológica de desprenderse de todo mecanismo del conocimiento que es un mecanismo antivida, lo que yo llamo antibiótico, o sea, antivida, que están muchas veces presentes en doctrinas, en programas de formación, en prácticas misioneras y en tradiciones eurocéntricas. Hay veces nosotros hemos lanzado a la formación teológica desde los diferentes lugares, ¿no? Primero comenzamos las universidades cristianas, después los seminarios, después los institutos bíblicos, con buena intención, pero con poca táctica y con poca sensibilidad, y terminamos nosotros haciendo una formación en vez de probiótica, en favor de la vida, antibiótica. Entonces, ¿por qué? Porque están centrados y contestando las preguntas equivocadas. Como decía un amigo mío, estamos formando el perfecto pastor del siglo XVIII, pero estamos en el siglo XXI. Entonces, tenemos que tener una teología que no solamente tiene pasado, tenemos que tener una teología que tiene presente y que tiene futuro. Y por ahí es que vamos con este proyecto. Interrogamos tanto las metodologías colonizadoras, llámese de derecha, como también aquellas anticolonizadoras, llámese de izquierda. Aquí lo interrogamos todo. Nos toca interrogar todas las bases ideológicas y chequear todas nuestras ideologías, porque al fin y al cabo Dios nos ha llamado a ser seguidores de Jesús, no seguidores de una ideología. También esto propone una teología enfocada en lo que nosotros llamamos, lo que estamos llamando algunos, retradición bíblica. O sea, nosotros estamos retradicionando y también participando en lo que llamamos un proceso de la descreación, porque hemos adoptado varias ficciones coloniales. O sea, a eso le hemos llamado maneras de ser, pero son ficciones coloniales. Hay que descrearlas, hay que desmontarlas, y esta teología nos ayuda a poder hacer eso. En otras palabras, el objetivo aquí no solo es gente de decir, mira, yo soy tradicionalista. No, ahora tenemos que también ser lo mismo que fueron nuestros ancestros en el Nuevo Testamento. Somos también tradicionadores. Estamos y cargamos las tradiciones de Jesús. Lo que he recibido del Señor, eso os transfiero. En vez de ser tradicionalistas, vamos a ser tradicionadores. Es un cambio de postura, un cambio de actitud, una agencia donde el Espíritu Santo está activo y nos activa hacia una pastoral de transformación. Esto nos lleva entonces a desactivar las narrativas de violencia. Y muchas veces las narrativas de apropiación, es un término técnico, de apropiación étnico, racial, corporal y de género que deshumaniza. Entonces, esto es lo que se ofrece al lector, y claramente esto no es una cosa que sencillamente leyendo un libro se va a aprender. No, esta es una lectura crítica en conjunto con una serie de experimentos que los tenemos que hacer en seguimiento a la misión de Dios, ahí donde Dios está trabajando. La audiencia, obviamente, esto tiene una audiencia particular, o sea, esto no está escrito para atrás, para complacer a los ancestros, no, está escrito para trabajar con los líderes emergentes, mileniales, generaciones emergentes, pastoras y pastores reflexivos que están inconformes con el status quo. Si usted es una persona que está conforme y lo que quiere es una herramienta para cómo sentirse bien, quizás no va a ser esto, pero si usted siente que hay algo que debemos hacer, porque Dios nos llama y nos incomoda para crear un mundo mejor, esta puede ser una manera. Movilizadores comunitarios cristianos que buscan la liberación de comunidades oprimidas. Líderes religiosos no cristianos que buscan maneras de conectarse con la fe cristiana,
para mejorar las condiciones de vida de todos los inmigrantes y personas discriminadas por la región o por la religión o por la política, sus propias religiones. O sea, tenemos muchos líderes religiosos que están atrapados en los fundamentalismos, fundamentalismo islámico, fundamentalismo cristiano, fundamentalismo de ortodoxia judía, todo esto es fundamentalismo. Y sin embargo ellos no son fundamentalistas y lo que están queriendo es cómo nos unimos para poder tener una vida más digna, de acuerdo a lo que nuestro mismo Dios y nuestros mismos escritos nos dicen que debemos de hacer, pero estos fundamentalismos han tergiversado la verdad. En fin, esto busca también generar un lenguaje de diálogo y de cooperación. Bueno, primer volumen. Este es el volumen, ya salió en el 2022. Se le llama Introducción a la Teología del Nuevo Mundo. Este libro articula una teología de la vida y del lugar desde el sur global americano. O sea, nosotros no comenzamos en este libro con una teoría. No comenzamos con un concepto que surge en la época de la reforma magisterial del siglo XVI. No, comenzamos nosotros con la vida. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Dónde está nuestra vida? ¿Cómo es que hemos creído? ¿Cómo hemos recibido la fe? ¿Cómo la estamos viviendo? Y ahora sí, ¿cómo? Después de entender cómo está nuestra vida aquí, hoy, entre nosotros, podemos ver hacia el pasado y ver hacia al futuro. Examina las consecuencias históricas y sociales de teologías de esta categorización. El nombre de Nuevo Mundo tiene varias intenciones. En primer lugar, nos llama a entender que todo lo que nosotros llamamos cristiano en las Américas se forja a través de esta idea de que vamos a ir a evangelizar ese nuevo mundo. Y viene de la península ibérica y después de Gran Bretaña y después de Holanda y después de Francia y después se van a ir uniendo los alemanes y 5 países por lo menos y van a ir a hacer colonias en diferentes partes del mundo. Este nuevo mundo. Y la verdad que el nuevo mundo era nuevo, obviamente, para los que venían, porque para los que estaban acá, para las personas de la Vía Yala, de Jayiti, de Tahuantinsuyo y de Anahuat, comunidades, civilizaciones antiquísimas, no, pues no, obviamente, estas eran tierras y territorios ancestrales, no era nuevo para ellos. Entonces, este nuevo mundo era el nuevo mundo europeo, que se va y se instala en la Vía Yala. Pero, ¿qué es lo que ocurre? A la verdad, un nuevo mundo surge porque viene el colapso de civilizaciones, de visiones, de ideas, y surge un nuevo mundo. Es lo que vamos a llamar, ¿verdad? Los países latinoamericanos, el Caribe y todo eso es un nuevo mundo que va a surgir después de tres siglos. Pero no se queda ahí el asunto. El mundo sigue evolucionando. Y ahora tenemos otro nuevo mundo. Entonces hay varias capas. El primer nuevo mundo histórico, que se da la colonización. El segundo nuevo mundo, que podríamos llamar de la independencia política, pero que todavía seguimos dependiendo. Se crean las repúblicas que no son tan públicas, como digo yo. Y ahora tenemos un nuevo mundo. ¿Y cuándo nace ese nuevo mundo? Algunos creemos que ese nuevo mundo nace con el COVID, con la gran pandemia mundial. Hay un nuevo mundo que está surgiendo y que también está creando la necesidad de poder actualizar nuestras teologías. Entonces, esta teología del Nuevo Mundo es un diálogo, es una jornada de redescubrimiento y lo que busca es rescatar perspectivas afroindígenas, acoger epistemologías emergentes, o sea, conocimientos emergentes en el discurso teológico, ofrece una esperada perspectiva fresca sobre la vida y sobre el lugar como pueblo de Dios, un pueblo que piensa, un pueblo que cree, un pueblo que hace teología desde su propio contexto habitual. Eso es lo que hacemos en este primer volumen. En el segundo volumen, que ya está entregado también de hace un año, está a punto de salir ahora, es un poquito ya más enfocado en las doctrinas clásicas. Hablamos de 3 doctrinas: la doctrina de la creación, la doctrina del pecado y la doctrina de la Biblia. Pero aquí ya empezamos a ponerle, como dicen, carne y hueso a toda esta teología del Nuevo Mundo. Este volumen presenta una perspectiva que es antigua y a la vez novedosa. Estamos argumentando una cosa: Dios es omnipresente, nunca ha estado ausente. O sea, Dios no vino con el almirante Cristóbal Colón en una carabela
o en tres aquí y donde los indígenas estaban sin Dios. No, Dios es el creador de todas las culturas. Entonces Dios estaba aquí. La pregunta no es dónde está el diablo, esa es la pregunta que siempre hicieron los primeros misioneros. La pregunta también debe de ser dónde estaba Dios, pero eso nunca se buscó. Y entonces aquí donde empezamos nosotros a hablar de la doctrina de la creación de una manera diferente, ¿no? Tras 2000 años de cristianismo mundial, nuestra tarea hoy no es simplemente conocer a Dios, porque la pregunta es desde dónde lo estamos conociendo y muchas veces lo hemos conocido de Europa y en inglés o en alemán, no, sino reconocer a Dios. ¿Dónde está Dios operando? ¿Cómo lo ha estado haciendo? ¿Hacia dónde nos está llevando? Entonces, esto nos lleva a tres lo que podríamos llamar a tres esbozos, a tres movimientos teológicos, doctrinales. Uno, lo que nosotros llamamos la descreación. ¿Qué es esto de la descreación? Estamos descreando todas las falsas identidades impuestas sobre Dios y sobre la creación y redescubriendo lo que realmente es Dios, quién es Dios, cómo está Dios en medio de nosotros, y eso nos ayuda a poder romper con las falsas identidades. Yo argumento que muchos de nosotros estamos viviendo falsas identidades, estamos viviendo con falsas prácticas y entonces eso nos cuesta. Hay veces leer la Biblia y lo sentimos como un shock porque hay algo que no está bien. En fin. También, como un segundo punto que hacemos en este libro, hablamos del pecado originador, pero no lo hablamos en términos individuales, lo hablamos también como estructura. ¿Cuáles son las fuentes originadoras del pecado a partir de 1492 en el contexto americano? Ustedes saben, no había pobreza antes de 1492, el concepto de pobreza viene después. Es un concepto económico que viene después y de la desapropiación de las tierras, de las posibilidades para los indígenas. Pecado había, sí, pero pobreza, en la manera en que nosotros la conocemos hoy materialmente, es un concepto hasta cierto punto imputado. Pero bien, trabajamos ese concepto y nosotros lo explicamos a nivel bíblico, pero también a nivel de nuestros territorios y de nuestra gente. Y también en el tercer punto hablamos de la lectura de la palabra bíblica, cómo aprender a coleer y coescuchar. Vea lo que estamos diciendo. Coleer y coescuchar. No solamente es la lectura, no solamente es lo escrito, porque hay mucha gente que no puede leer lo escrito, pero la palabra es palabra viva. ¿Cómo podemos coleer y coescuchar la palabra desde una visión nuevamente probiótica del Evangelio de la vida? Y todo esto lo tratamos de manera con textos bíblicos y todo lo demás. Yendo más rapidito ahora, Doctrina de la Iglesia es el siguiente volumen. Este explora cómo la iglesia como testigo público. También continúa la agenda iniciada por otro libro que yo escribí que se llama Spirit Outside the Gate, que tiene que ver con acciones proféticas y liberadoras de la iglesia en contra de sistemas opresivos. Cuando hay injusticia, cuando hay opresión, cuando hay persecución, cuando hay pecado de una manera más social, la iglesia tiene una función. ¿Cuál es? ¿Cómo la hacemos? Sin, como dije yo anteriormente, caer en políticas de izquierda o de derecha. ¿Cómo es que la iglesia puede ser la conciencia, la voz, la fuente de guía, el faro, la luz encima de la ciudad, la sal de la tierra, sin caer en ideología de derecha o de izquierda? Esto lo exploramos aquí. Abogar por la justicia, equidad, solidaridad, integralidad y una convivencia basada en el shalom, ¿no? Desligándose de las ataduras coloniales. Propone una visión de resistencia, sí, resistencia a todo lo que no es de Dios, y también de reexistencia en Cristo, como una comunidad. Y lo hacemos desde las fronteras, porque muchas veces las fronteras nos enseñan a nosotros que estos márgenes muchas veces es donde Dios está más activo. Y estos centros es donde Dios está más escondido o algunas veces lo tergiversamos y creamos falsas identidades, como estaba diciendo anteriormente. Entonces, y por último, explora el potencial de la iglesia para contribuir a una sociedad más justa. Nosotros no vamos a resolver todos los problemas como iglesia, porque somos iglesia, pero sí podemos participar en reformas, podemos participar en denuncias, podemos participar en imaginaciones que dicen, podemos hacer las cosas diferentes desde nuestro lugar. De ahí nos vamos a otra doctrina que es importante, la doctrina del Jesús descolonial, el poder del Espíritu. Y aquí no.
empezamos a ver a Jesús. Si la colonialidad en el contexto latinoamericano y latino es un problema, entonces Jesús aparece como el descolonial, como el Jesús descolonial, el liberador, en el que empodera en el espíritu de vida eh, al pueblo para poder actuar y vivir libremente, en libertad. Explora la relación dinámica entre la espiritualidad, el poder y la liberación, destacando que una cristología arraigada en el sur global exige una neumatología del sur. Aquí entramos en temas un poquito más pertinentes a la teología propia. Se presenta una jesuología de Jesús, neumatológica del sur, que desmonta interpretaciones occidentales dominantes. Ha habido un problema de básicamente separar al espíritu de Jesús en las que es las cristologías occidentalocéntricas, y aquí las volvemos a unir, porque en el espíritu y la iglesia esperan la venida del Mesías y no podemos entonces estar separándolos. Ofrece perspectivas renovadoras alineadas con las experiencias y aspiraciones del sur global americano mediante una audaz reimaginación del rol liberador y descolonial de Jesús. Vamos al número 5. Este es el último de los volúmenes doctrinales, así, de enmarque. Esto es lo que podríamos llamar nosotros una escatología, o la doctrina del mundo nuevo desde el mañana de Dios. Y este volumen explora la escatología desde la perspectiva teológica del mundo teológico del mañana. Justo González ha escrito mucho sobre esto. En inglés él escribió su libro de Mañana, y en español Teología Liberadora, y donde se habla mucho de el mañana preferido de Dios. Y mañana no significa que no vamos a hacer nada hoy, hay que ocurra lo que tenga que ocurrir mañana, no. Significa que podemos discernir en el hoy la semilla del mañana, y desde ahí caminar hacia ese mundo preferido. Otro mundo es posible mediante una teología alternativa, en contraste muchas veces a esas utopías de izquierda y de derecha que degeneran ya sea en un monoculturalismo o en un multiculturalismo, pero de lados complicados. Y podemos hablar más de eso si ustedes quieren. Invita a reimaginar el futuro, considerando las múltiples voces dentro y más allá del sur global americano, y plantea la esperanza de habitar los espacios y tiempos borrados por la modernidad colonial. Vea, si en 1492 y en estos siglos hemos dejado de ser gente de Dios, porque pues fuimos civilizados y transformados en otras cosas, en Cristo y en el Espíritu somos de nuevo asumidos, y el imago Dei, la imagen de Dios, florece en todos los sentidos. No es que somos humanizados, o sea, no es que nos convertimos en seres humanos, siempre hemos sido seres humanos, es que nos dijeron que no éramos. Y ahora nos toca redescubrirnos en el Señor, sabiendo que todas las culturas y pueblos tienen cabida en el mundo creado por Dios, en la nueva creación de Dios. De ahí nos pasamos a dos manuales interesantes. Pasamos de lo más teórico ahora a lo más práctico. Y es por ejemplo, un manual para líderes cristianos. Los últimos dos volúmenes son manuales. Es el cómo lo hacemos, dónde está, cómo lo vemos, cómo podemos experimentar. Y uno de los títulos que tenemos es Cómo liderar obedeciendo. Usualmente la idea de el que es líder, lidera mandando, es el típico modernismo, pero aquí estamos invirtiendo las ideas y estamos hablando cómo liderar obedeciendo, un manual práctico. Este manual ofrece una orientación concreta para la administración eclesial y el discipulado, poniendo al centro las perspectivas de las mujeres y las nuevas generaciones. Es desde ahí, desde cómo lidera la mujer, cómo lidera las nuevas generaciones, que vamos a llevar los modelos de liderazgo, porque ha sido masculinizado de manera muy fuerte. Entonces ahora vamos también a traer el liderazgo desde la mujer y desde las nuevas generaciones. Esto está inspirado en el dictum zapatista: hay que mandar, pero obedeciendo. Presenta modelos de liderazgo que florecen en el sur global. O sea, esto lo que va a hacer es dar ejemplos. Miren, esto ya se está haciendo en este lugar. Hay ministerios que se están haciendo, hay grupos que lo están haciendo, y eso es lo que va a mostrar este volumen. Cuestiona las jerarquías tradicionales, fomenta la diversidad, apoya el empoderamiento de todas las personas y sus dones particulares dados por el Espíritu. Promueve una cultura eclesial vibrante e inclusiva, reflejando la rica diversidad del pueblo de Dios. O sea, en vez de venir del pasado, venimos del futuro, ¿no? Esa visión de nueva creación,
donde todas las naciones, todas las culturas están juntas y Dios es el sol. Impulsa un enfoque transformador y empoderador para el ministerio y liderazgo. El último volumen le estamos llamando Sí se puede, un manual de adoración desde la niñez y las capacidades otras. Eh, bueno, este volumen explora la teología litúrgica de la iglesia, desde la perspectiva de la niñez y personas con capacidades otras o lo que comúnmente se llaman discapacidades, ¿no? Que hasta cierto punto es una perspectiva de déficit. Toda persona que nosotros llamamos con discapacidades tiene muchas capacidades en otras áreas. Entonces, ¿cómo aprendemos de las otras capacidades? Esto implica tener ojos diferentes, ¿no? Ofrece herramientas prácticas para fomentar prácticas inclusivas y transformadoras en contextos eclesiales y ministeriales. Ahora, yo quiero serles bien franco. No estamos tratando de ser buena gente con esta, tú sabes, ni con la niñez, ni con los discapacitados. No, ellos realmente son gente que nos puede enseñar. Podemos aprender de ellos. Eso es lo que estamos diciendo acá. No estamos tratando de ser nice, no, no. Es que realmente tienen mucho que aportar. Y el reino de Dios solo puede ser reino de Dios, con ellos incluidos. Entonces también tenemos que aprender de ellos, ¿no? Al recibir sus dones y perspectivas, la iglesia puede crear ambientes de culto más inclusivos, empoderados, ricos, reflejo fiel de la diversidad del pueblo de Dios en el sur global. Invita a líderes eclesiales a adoptar una teología, como dije yo, de todo el pueblo, no solo de algunos. No solo de los que pueden ofrendar, de los que tienen algo que pueden servir, pueden ir a repartir tratando, no, de todo el pueblo, proporcionando orientación práctica para desarrollar experiencias litúrgicas vibrantes y transformadoras para todas las personas. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Alguien me puede decir? Porque tengo un par de vistas más, pero no sé. ¿Todavía tengo tiempito? Estamos bien de tiempo, doctor. Sí, tenemos Bueno. prácticamente 10 minutos más, entonces Bueno, todavía no, no, tenemos esto lo un termino espacio. en 5 minutos. Ok, quiero Excelente. entonces, para que vean ustedes qué es lo que trato en el volumen uno, más adentro. Este es el volumen uno, ya está escrito. Este es el capítulo uno. En el capítulo uno, ¿se acuerdan que yo le dije? Es la teología de la vida y la teología del lugar. Entonces comienzo diciendo, soy americano. O sea, ustedes saben, América es un continente grande, diverso, extenso, fluido. América no es una nación. Yo sé que aquí donde yo vivo, en los Estados Unidos, vemos una persona usualmente blanca y le decimos, ahí va un americano. Pero americanos somos todos. O sea, no estoy diciendo mentiras. Entonces aquí lo que traemos es toda la historia de las Américas, una reconstitución de la identidad americana informada por los saberes y la estética del sur global americano. Entonces, cuando usted lee este primer capítulo, es un capítulo biográfico, poético, disruptivo, emergente y síntesis. Aquí va una muestra, un botón, ¿no? Hablo con verso latino y uso los textos andinos. Hacer teología del Nuevo Mundo no es una labor sistemática al son de un rabino o de Aquino o Calvino, sino un bregar rizomático que sigue lo neumático sin ir en automático. Soy un teólogo rizomático, carismático, no por ello sistemático, y aunque pragmático, no soy antipático. Bueno, capítulo uno. Capítulo 2, existo donde creo. Esto es lo que lleva al lector a un repensar, una reconstitución descolonial del lugar. Lo otro era del ser, de la persona, de la identidad. Este es del lugar, sobre la base de una visión transamericana. Esta palabra transamericana está queriendo llevar a decir que hay muchas Américas, o sea, hay muchos pueblos, hay muchas culturas. Incluyendo inmigrantes europeos, pero también incluyendo inmigrantes del Medio Oriente, asiáticos. O sea, la América es un lugar, como dije yo, muy rico. Entonces, ah, comenzamos a explorar las historias del lugar y descubrimos que en estos lugares, políticamente hablando, somos criaturas de Dios, pero también criaturas del imperio. Entonces, hemos sido definidos imperialmente. Surgen dos visiones continentales, la visión nuestra americana de un Simón Bolívar y de un José Martí, pero también la versión panamericana de un Monroe que se está dando ahorita en este momento, desde acá, este país. Entonces,
Y hacemos la pregunta. Hay una Latinoamérica honestamente protestante por medio de un panamericanismo estadounidense. Una pregunta, y traigo a colación ahí, pongo el caso de la primera conferencia o congreso protestante en Panamá, 1916, y lo exploramos bien para ver cómo es que surge este asunto de querer protestantizar América Latina y sacamos todo eso. De ahí hacemos la pregunta del evangelicalismo y la democracia en América Latina. ¿Ha contribuido el protestantismo y lo evangélico a la democracia en América Latina? Hacemos la pregunta, tenemos que hacerla. En fin, usted tendrá que leerlo para ver lo que nosotros concluimos. Pero aquí hay un pequeño extracto. Todo acto colonial en las Américas conlleva un acto de creación teológica. Sin las misiones civilizatorias y el panamericanismo protestante evangélico, hubiera sido difícil doblegar el arma ingobernable de América Latina. Capítulo 3. Hablo de 4 ataduras coloniales. Y aquí me estoy refiriendo más a la iglesia, ¿verdad? A la vida de iglesia. Una investigación sobre la fe, la cultura y el poder en nuestras tierras. En base a la conquista y la herida colonial, las doctrinas toman cierta forma y hasta cierto punto, en vez de liberarnos, parece que algunas veces nos encadenan. Encadenan nuestros saberes y encadenan nuestros creeres. Perdonen por molestar al castellano aquí. Nuestras creencias. Por el otro lado, el caudillismo se va a convertir la base del liderazgo. Y entonces ahí va a venir la colonialidad de la misión. El poder y el servir van a ser coaptados porque no vamos a servir a todos de la misma manera, vamos a servir a unos más, a otros menos y vamos a servir de cierta manera. Entonces, ¿cómo logramos reconocer esa atadura? La atadura número 3, que es la segregación. En base a la segregación, nosotros generamos los ministerios, la adoración viene a caer en una colonialidad y la convivencia y la coinonía desgraciadamente se ven afectadas. El clasismo que se puede ver en nuestras iglesias en América Latina es tremendo y acá el asunto de las culturas que se une con la clase y ahora están los documentos. Si tengo documento valgo tanto y si no tengo documento no valgo tanto y si puedo tener 5 millones de dólares, puedo comprar mi green card, y entonces ahí sí valgo. Bueno, en fin, la cosa va por diferentes lugares. El asunto de la excepcionalidad, o lo que se llama excepcionalismo, se va a poner como base de la evangelización y la transformación. Entonces, el famoso destino manifiesto de las misiones protestantes. Entonces, vamos a caer aquí en una colonialidad de la imaginación cristiana. ¿Qué significa el futuro para nosotros? Va a estar coactado inclusive con una especie, y no quiero ofender a nadie, con un dispensacionalismo milenarista que hasta cierto punto es más ideológico que bíblico. En ese sentido, aquí hay un pequeño extracto. La conciliación de la espada y la cruz como pilares de la evangelización engendró 3 creencias infames en la psiquis latinoamericana que hasta el día de hoy informan nuestra visión de ser gente, hacer vida y transformar al mundo. Y si tú quieres saber cuáles son esas 3 creencias infames, va a tener que leer ese capítulo o me manda un email y se la digo. ¿Por qué? Y aquí ya me voy al campo que es lo mío, ¿no? Teología sistemática. ¿Por qué la teología sistemática del norte no funciona en el sur? Entonces aquí hago un llamado a la teología rizomática como un antídoto a la sistemática occidentalocéntrica y presento 2 trabajos. Un trabajo personal de una etnografía que hice sobre la relevancia de la teología sistemática para los latinoamericanos y un trabajo que hizo aquí nuestra decana, que es un trabajo de la fe y los mileniales en Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces yo junto los 2 trabajos y doy una idea de cómo es que nuestros mileniales miran y nuestros estudiantes de diferentes institutos bíblicos, seminarios en América Latina, miran este asunto de la teología sistemática y la verdad es que lo que se devela de todo eso es que necesitamos reteologar las Américas. Las Américas como espacio necesita ser repensada teológicamente. ¿Qué y quién nos educa teológicamente? Una pregunta que yo hago. Le hago a mi audiencia. ¿Qué raza, género, etnia, geografía y lenguaje controla nuestra formación?
¿Qué ideologías y dogmas políticos y culturales informan a los líderes principales de nuestros centros educativos en las diferentes universidades que educan a nuestra gente? Y por último, ¿cómo hacer teología del Nuevo Mundo? ¿Y ahora qué? Ya vimos que hay muchas cosas malas. ¿Cómo le hacemos para seguir hacia adelante? Entonces yo eh, propongo, ¿no? De nuevo, esto rizomático lo tendríamos que hablar con más detalle porque es todo una metáfora, ¿no? Propongo una rizomática en vez de una sistemática nuestra americana que busca el desprendimiento de este patrón colonial del poder y de todo déficit epistémico impuesto a los espacios y categorías coloniales aún vigentes en el discurso teológico noratlántico. Perdonen por las frases que están llenas de códigos aquí, pero es una manera de sintetizar. Hay una crisis en la teología occidental que yo les pongo. Hay una matriz transoccidental, que es lo que yo llamo una solución, es muy nuestra. Y también doy un pequeño bosquejo de cómo elaborar una teología del Nuevo Mundo, donde digo reaprender qué, todo conocimiento, toda experiencia y toda aspiración que podamos recordar, recobrar y desencubrir y reconstruir antes de las grietas liminales dentro y más allá de la colonialidad, modernidad y occidentalismo, de cara a un mundo donde quepan muchos mundos. Vea que se vinieron mis hermanos que están ayudándome allá atrás. Pero en fin, he terminado. Eso es todo lo que tenía para ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Disculpen por toda la cantidad de lenguaje y todo lo que les he tirado, pero bueno, si esto fuera una clase, mira, tenemos como una hora para hablar de todos los detalles y se vuelve la cosa emocionante. Ahí lo dejo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Al contrario, apreciamos sobremanera la oportunidad de recibir de usted tan rica reflexión y sobre todo compartir con nosotros, la audiencia, esta obra, esta, bueno, serie de volúmenes, una obra tan ambiciosa y yo creo no solo esperada, sino muy necesitada en nuestra jornada, en nuestro quehacer teológico ministerial en América Latina. Así es que nuevamente gracias. Siempre un privilegio escucharlo, siempre mucha motivación, mucho alimento para degustar, ¿no? Para estar ahí procesando. Y queremos dar espacio ahora, tal vez unos minutos, queremos dar la oportunidad a nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan para expresar unas preguntas, comentarios y por ahí Héctor dice, ¿se puede interpretar esta obra como una propuesta de revolución teológica en América Latina? Ay, esa palabra, muy interesante. ¿Cómo lo ve, doctor? En el texto en el texto de Héctor, tú estás pudiendo ser un poquito más bíblico de lo que te imaginas. Te voy a explicar. En el texto de Hechos, cuando a los cristianos se les llaman revoltosos, es la palabra que se llama revolto. Estos que vienen revolviendo, la palabra remendada es revolucionario. En ese sentido, yo pienso, Héctor, que con toda honestidad es la revolución de Jesús de Nazaret. En el poder del Espíritu y por medio de la iglesia, como cuerpo de Cristo, como espacio de vida, que podemos ofrecer una idea de mundo mucho mejor. En ese sentido, sí sería una revolución, pero una revolución que pasa por la cruz, que no necesita una bayoneta, que no necesita una espada. Es una cruz, es una revolución desde otro lugar, con otro imaginario, que prefiere ofrecer su vida antes de tomar vidas. Entonces o sea, y eso es lo que hemos perdido, el sentido de martirio, porque desgraciadamente el miedo del imperio que mató a nuestro Señor, se ha calado y se ha manifestado y se utiliza. Desgraciadamente se nos ha aterrorizado por medio inclusivemente de las ideas. Hemos sido algunas veces nosotros, y yo lo digo por propia experiencia, inclusive yo cuando comencé a predicar, yo hacía lo mismo. Yo algunas veces participaba de predicaciones que aterrorizan a las personas.
en vez de darles un sentido de esperanza. Ahora, la esperanza no es sin sacrificio, la esperanza es con sacrificio. No estoy hablando de resurrección sin cruz, al contrario, estoy hablando de resurrección con bastante cruz, pero no para manipular ni para promover una idea de sujeción a mi proyecto, reino de este lugar, sino es realmente un caminar cruciforme. En ese sentido, sí. Esta teología del Nuevo Mundo toma muy en serio las palabras que dejó Fray Bartolomé de las Casas cuando se estaba yendo a Valladolid y dijo, dejo aquí a Jesús muchas veces siendo latigado, torturado en la vida de esta gente. Entonces, tomo muy en serio eso. Hasta cierto punto, en el momento en que nosotros ya no queremos participar en el martirio de los más débiles, en ese momento nos estamos alejando de lo que es la teología de Jesús. Y no se lo estoy diciendo que eso es fácil, yo le digo que es difícil. Pero en ese sentido, la revolución es la revolución de promover vida y no muerte. Y considero que esa revolución va muy de la mano con procesos reflexivos que han de llegar a calar hondo, es decir, implica una reconstrucción definitivamente de cómo hemos hecho teología. Leía por ahí que el analfabetismo del siglo XXI no está condicionado a quien sabe leer o escribir, sino a quien no puede aprender, desaprender y volver a aprender, que en nuestro caso creo es su propuesta, doctor. Y eso nos llama mucho porque honestamente hemos dado por hecho procesos de aprendizaje y procesos teológicos, pero tal vez con muy poca reflexión desde nuestra realidad, desde nuestra cotidianidad, desde Hay lo que un, vivimos en hay un comunidad. epistemólogo que dice algo, dice, para poder seguir adelante y tener una lucha diferente con mejores resultados, ya no, tenemos que soltar las ideas de revolución y tenemos que volver a revolucionar las ideas. Ujú, Por ahí va el asunto. ujú, ujú. Gracias, gracias. Por ahí, bueno, Héctor seguía haciendo algunos comentarios. Veo, Pastor Caleb también tiene su mano en alto. Gracias por unirse a esta conversación. Adelante, hermano. Hola, hola, buenas tardes. Mi pregunta, doctor García Janssen, se me hizo muy interesante sobre su propuesta teológica sobre desprender de mecanismos epistemicidas, especialmente cuando muchos de nosotros, yo soy pastor metodista, nos encontramos en tradiciones, ¿verdad? Que nos enlazan a un cuerpo a unas comunidades, pero propios, con sus propias epistemologías y cosas así. Y entonces, y desde que hace unos años empecé a leer Walter Mignolo, ¿verdad? El famoso decolonial, teorista decolonial, y él siempre decía que las teologías de la liberación nunca fueron suficientemente radicales porque todavía se mantenían ligadas a tradiciones cristianas que a la vez producían como hegemonías, ¿verdad? Ah, entonces, ¿cómo nos desenlazamos y a la vez encontramos esas puntos de enlace con la tradición? No sé. Quería Ya, ver tus sí, propuestas. definitivamente, Miñolo, alguien con quien yo trabajo desde hace algún tiempo y muchas cosas son admirables de Miñolo, excepto que él no, la competencia teológica de Miñolo es carente. O sea, él no es teólogo, él es bueno, se volvió epistemólogo, es semiólogo. El epistemólogo realmente es Boaventura de Sousa Santos. Él es el epistemólogo. Pero con Boaventura de Sousa Santos sí se puede dialogar. Porque él tiene, por ejemplo, en un libro que se llama Si yo fuera activista de los derechos humanos, él habla del uso de las teologías. Pero yendo a lo de Miñolo, eh, a, la mitad de lo que dice Miñolo es cierto que las teologías cristianas, principalmente del Renacimiento,
hacia la modernidad, lo que hacen es clasificaciones que solidifican la colonialidad. Pero también hay otro lado teológico, que es la teología de resistencia. ¿Cómo es posible que estas personas que han sido colonizadas, devastadas, martirizadas como los indígenas, como los afrodescendientes, por medio de la fe, han logrado existir y son más cristianas inclusive que los mismos colonizadores? Entonces hay un elemento de resistencia espiritual ahí que hay que indagar. Entonces aquí no solamente tenemos que hablar una epistemología de conocimiento, sino una epistemología de relaciones. ¿Cómo es que Dios se pudo relacionar? ¿Cómo es que el Espíritu se pudo relacionar con estas personas para darles la suficiente certeza de poder decir, aunque la presentación de mi persona está siendo genocida por un lado, mi relación con ustedes está siendo probiótica por otro lado? Entonces, ahí, en ese sentido, hay que trabajar entonces con lo que yo digo, no solamente la resistencia, sino la reexistencia. Tenemos casos en que eso se da. Entonces, hay que leer también la historia desde su inverso, no solamente las grandes clasificaciones cristianas, patriarcales, civilizatorias. No, de eso nos tenemos que desprender. Pero de lo que no nos podemos desprender es de cómo las síntesis teológicas que se dan con las creencias de nuestros pueblos lograron mantener a estos pueblos vivos y vigentes. Eso es lo que hago precisamente en el capítulo 2, cuando yo hablo de la Biblia y las comunidades afrodescendientes, la Biblia y la comunidad y las mujeres. Entonces explico cómo es que la Biblia, aunque fue utilizada como una manera antibiótica para matar, también la palabra de Dios fue recibida de manera probiótica para dar vida. Entonces, y vivimos en esa tensión. Desgraciadamente todavía se ocupa la Biblia para matar y no para dar vida. Gracias. Tenemos un minuto más y brevemente quisiéramos dar lugar también a una apreciada colega, la reverenda Alma Zamudio. Dice, ¿se puede considerar la teología de la liberación como una base para este proyecto? La teología de liberación es una fuente de este proyecto, pero no es ni la única ni la principal. Eh, lo voy a decir así. La teología de la liberación a mí me da más un horizonte que una fuente. O sea, cuando me preguntan cómo usted trabaja con este proyecto, bueno, dije yo, mi método es lo que es la transoccidentalidad. O sea, no es la negación de Occidente, pero es la trascendencia del Occidente. Yo soy en parte occidental, pero soy mucho más que un occidental. Y entonces en eso, entonces mi metodología entonces es la occidentalidad, mi táctica es la descolonialidad, pero mi agenda es la liberación. En ese sentido, es un horizonte en donde todo oprimido debe ser liberado, pero también más allá debe ver lo que yo llamo la sanidad descolonial, que es lo que yo creo que viene una vez estamos liberados, pero podemos estar liberados y podemos estar liberados y amargados, liberados y heridos, liberados y infelices. ¿Cómo le hacemos para poder realmente estar liberados y con un sentido lo suficiente de gozo y de libertad emocional, psicológica, física, en todos los sentidos de la palabra? Y para eso necesitamos lo que yo llamo una sanidad descolonial. Ahí es donde yo creo que el proyecto descolonial nos puede llevar más allá de la liberación histórico-económica y de clases que da la teología de la liberación. Dicho sea de paso, yo creo que la teología de la liberación ahorita está en ese mismo giro descolonial que estamos hablando ahorita.